sentido muy democrático de lo que es nuestra función como miembros del Ejecutivo, y sobre todo creemos que de los debates quedan cosas buenas. Uno no puede pretender en un gobierno que lo sabe todo, que tiene toda la información, que tiene todas las perspectivas. Todos los debates se enriquecen. Y yo siempre he sostenido algo muy sencillo, y es, en su trámite por el Congreso de la República, en mi experiencia personal como ministro de Hacienda, habiendo tramitado más de 40 iniciativas de ley, puedo decir con total seguridad y con total certeza que los proyectos de ley han sido enriquecidos. Errores que se cometen inicialmente en los proyectos cuando son radicados se corrigen. Perspectivas, ángulos, visiones que son necesarias, que son complementarias, se incorporan. Y yo por eso creo firmemente en este ejercicio del debate democrático. Esta no es la primera vez que venimos a hablar sobre Isagen al Congreso de la República. Ya hemos atendido otros debates, incluyendo en esta propia plenaria del Senado. Entre otras cosas porque el tema de Isagen no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchos antecedentes. Hay quienes hablan de que esto comenzó a ventilarse a finales de los años 90, pero realmente si uno quisiera hacer la cronología, una cronología más precisa y más exacta la puede hacer desde el año 2004, porque en el 2004 se aprobó un documento COMPES donde se enumeraron una serie de activos de propiedad del gobierno nacional del Estado colombiano que se incluyeron en una lista de activos a ser enajenados, y allí se incluyó a Isagen, y de ahí empezó un largo recorrido que ha tenido muchas etapas y ha tenido muchas vicisitudes, pero que tiene un hilo conductor. El Estado hace más de 10 años consideró conveniente hacer la enajenación de sus acciones en Isagen con el ánimo de fortalecer esencialmente la inversión pública. Esto, digamos que es como lo que se ha dicho de manera continua a través del tiempo. Inversión pública, eso toma diferentes formas y diferentes expresiones. Hoy en día la expresión es el programa de concesiones del 4G, pero esa historia está ahí. La propuesta que nosotros le estamos haciendo al país es muy sencilla, es muy sencilla. Nosotros podemos tener una empresa que genera energía eléctrica, quedarnos con esa empresa que genera energía eléctrica, o podemos alternativamente tener una empresa que va a generar energía eléctrica, que le va a seguir prestando servicios al país y al mismo tiempo tener la infraestructura de transporte que necesita Colombia. Es decir, esto es entre tener energía o tener energía más carreteras. Nosotros creemos que es posible tener la energía, pero tener además las carreteras, sin sacrificar la energía. Y esa es la propuesta que le estamos haciendo a Colombia. Quedamos, digamos, en el mejor de los mundos, con estos dos grandes activos, con estas dos grandes necesidades. La venta de Isagen ha tratado de presentarse como inconveniente por varias razones. Se ha dicho que pondría en peligro la expansión del sistema eléctrico y la confiabilidad en la prestación del mismo. Y yo quiero explicarles por qué no afecta la expansión ni la confiabilidad. Hoy en día en el país, el 50% de la energía que se genera, el 50% de la energía que se genera, la generan empresas privadas. O sea, ya tenemos un mercado donde el sector privado juega un papel muy importante. ¿Cómo se decide, cómo se define quién genera la energía? El sector eléctrico, después de una gran crisis en 1992, se modernizó y se adoptaron, digamos, unas instituciones muy sólidas, muy fuertes y muy especializadas. Hay una entidad que es la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, que está mirando a 10 años cuáles van a ser las necesidades de energía del país. Y cuando a 10 años ve que hay un faltante, organiza una subasta. En los últimos 10 años ha habido 2 subastas. Hubo una subasta en 2008 y hubo una subasta en 2011.
Yo era ministro de Minas y Energía en diciembre del 2011 cuando se hizo la última subasta. Para cubrir unos déficits que veía la UCME, se podrían presentar hacia el año 2021, 22 y siguientes. A todos los competidores, públicos y privados, se les ofrece la oportunidad de participar en esa subasta para que presenten sus proyectos. Y el gobierno, a través de la CREG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, organiza la subasta. ¿Cómo escoge cuáles proyectos son los que se aprueban? Lo hace en función de cuáles son los proyectos que ofrecen la energía al menor costo. En la subasta de 2011 postularon proyectos empresas públicas de Medellín, GESELCA, empresas privadas, unas empresas de Chile, unas microcentrales en Antioquia. Presentó una oferta a Isagen de energía. En esa subasta, el proyecto que presentó Isagen no resultó tan competitivo como los otros y no se le adjudicó el proyecto. Y los proyectos se fueron a manos, unos de GESELCA, que está haciendo un proyecto en Córdoba, la ampliación de Ituango por parte de EPM en Antioquia, unos proyectos privados en norte de Santander. Así está funcionando el sistema. Las tarifas que nosotros pagamos, las tarifas que pagamos como consumidores, no dependen en lo más mínimo de si las empresas generadoras son públicas o son privadas. Eso no hace ninguna diferencia. ¿Cómo se fija la tarifa? Hay un mercado de generadores que compiten entre sí y tratan de conseguir la mayor tajada del mercado. Quiero advertir que las tarifas que ofrece Isagen en ese mercado de generadores generalmente están por encima de la competencia. Podemos mostrar la gráfica y ustedes van a ver la serie que las tarifas de Isagen como generador son superiores a las de otros generadores. Al usuario, a ese costo de la energía del generador, un mercado competitivo, se le suma el costo de la transmisión de energía, el costo de la distribución de energía. Esos dos componentes, transmisión y distribución, están regulados por la CREG. O sea, en nada van a depender de si Isagen es pública o si es privada. Entonces, ni la expansión, ni la confiabilidad, ni las tarifas de energía se van a ver afectadas con esta decisión. También se ha dicho que se perdería una empresa que es rentable para el gobierno. Pongamos esto en su dimensión, en su contexto. Es cierto, Isagen es una empresa muy bien administrada, es una empresa rentable. La rentabilidad, el dividendo que le paga a la nación como accionista, está más o menos en el 3.5%, o sea, del valor que tenemos invertido ahí, lo que recibimos en dividendos anualmente es el 3.5%. Esos dividendos, históricamente, en los últimos 10 años, han ascendido a 100.000 millones de pesos en promedio por año. 100.000 millones de pesos. Eso es lo que ha recibido la nación como dividendos de Isagen anualmente. 100.000 millones de pesos puede sonar un número muy grande, pero hay que ponerlo en el contexto de los ingresos corrientes de la nación. ¿Qué son 100.000 millones de pesos dentro de la totalidad de ingresos corrientes de la nación? La nación el año pasado estuvo por el orden de los 108 billones, para hacer la cifra más fácil, pensemos en 100 billones de pesos de ingresos corrientes de la nación. Este año nuestra meta es más alta, son 117 billones, pero usemos 100 billones. 100.000 millones de pesos de dividendos en 100 billones es una milésima parte. Y aquí no estoy usando figurativamente el término, es una milésima parte, es el 0.1%. El 0.1%. Entonces, sacrificando dividendos no estamos comprometiendo la sostenibilidad fiscal de la nación. La pregunta que nos tenemos que hacer es si hay una forma más efectiva de utilizar esos recursos, si hay una forma que nos permite apalancar más. Y la respuesta que nosotros queremos ofrecer es que sí, que hay una forma más efectiva.
¿Qué es lo que se está pensando? ¿Qué es lo que piensa hacer el gobierno con estos recursos? En el pasado ha habido muchas privatizaciones y hay que decirlo con claridad. Esas privatizaciones han ido a engrosar el presupuesto general de la nación para financiar al gobierno. Nosotros en este caso queremos hacer un planteamiento completamente diferente. Queremos transformar un activo por otro activo. No queremos estos ingresos para financiar el gasto corriente del gobierno nacional, ni siquiera para financiar la inversión pública, la que ustedes aprobaron en el presupuesto de este año. No va para eso. Esto es para convertir un activo en otro. Esto es como quien vende su casa para comprar otra mejor, o como un empresario que vende un negocio para meterse en otro negocio. Por lo tanto, no se puede hablar de detrimento patrimonial. Hay que entender cuál es el negocio que se está vendiendo y cuál es el negocio nuevo donde nos estamos metiendo. Es una transformación de un activo por otro. Déjenme explico en qué consiste esa transformación de activos. Tenemos entonces el 57% de ISAGEN. Vale la pena entre paréntesis aquí decir lo siguiente. Cuando uno tiene el 57% de una empresa, tiene socios. Y cuando tiene socios, tiene unas reglas de juego con los socios. Esas reglas de juego se traducen en un acuerdo de accionistas. El acuerdo de accionistas que tenemos en ISAGEN es un acuerdo vinculante, es un acuerdo que dice, el gobierno no puede mañana decirle a ISAGEN, usted tiene que construir tal hidroeléctrica, o usted tiene que resolver tal problema. El gobierno no puede obligar a ISAGEN a meterse en proyectos que no sean rentables. ISAGEN siempre va a entrar en proyectos sobre la base de que sean competitivos. ¿Por qué? Porque un 43% de las acciones de ISAGEN están en manos de terceros, muchos de ellos en la bolsa, muchos de ellos accionistas minoritarios. Y la junta directiva de ISAGEN es una junta garantista frente a los minoritarios, dominada por miembros independientes. Entonces el concepto o la idea de que vamos a tener a ISAGEN para ponerla a hacer cosas que nadie más haría no es una premisa válida, porque los socios de ISAGEN no permitirían que ISAGEN se meta en malos negocios. ISAGEN va a competir por los proyectos de generación con o sin el gobierno como accionista en igualdad de condiciones con las demás empresas que están en el sector. Cierro ese paréntesis para decir que ISAGEN entonces es una empresa que independientemente de si el gobierno es o no accionista, va a participar en los proyectos en la medida en que los vea rentables y atractivos, como de hecho ha sido en los últimos años. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el cambio de acciones, el cambio de activos, el cambio que estamos proponiendo para mantener el valor patrimonial? Lo que tenemos invertido en ISAGEN nos está dando un dividendo anual del 3,5%. Si la empresa pasa en su mayoría a manos privadas, las hidroeléctricas no se van a ir de Colombia, el interés de la empresa de seguir participando en proyectos no va a cambiar. De hecho, la empresa podrá tener un accionista con más vocación de aportar capital que el gobierno. El gobierno no tiene posibilidades de capitalizar a ISAGEN. ISAGEN, los proyectos que tiene en mente, el que presentó por ejemplo en la subasta del 2011, es un proyecto de 6 billones de pesos. Se llama Cañafisto, es un proyecto hidroeléctrico en una quebrada que cae al río Cauca cerca de Bolombolo en el departamento de Antioquia. Ese proyecto vale 6 billones de pesos. Para ISAGEN poder hacerlo, en caso de que viniera una subasta y se le adjudicara, ISAGEN tendrá que capitalizarse. Y la capitalización va a exigir del accionista a gobierno nacional unos aportes anuales del orden de 700.000 millones de pesos. La nación no tiene los recursos para capitalizar a ISAGEN, porque para nosotros es prioritario invertir esos recursos en los programas sociales. Entonces, mucho mejor para ISAGEN tener un accionista con más músculo financiero que esté dispuesto a aportar el capital y que esté dispuesto a participar en esos proyectos.
Creemos que para la expansión del sector eléctrico colombiano es mejor entonces tener un accionista que está dispuesto a hacer esos aportes y a permitir que la empresa crezca. La empresa tiene un alto nivel de endeudamiento. La empresa está más endeudada que sus pares, que sus competidores. O sea, la empresa no podría recurrir al expediente de endeudarse más para hacer más proyectos. Tendría que buscar fuentes nuevas de capital. Y la Nación, como accionista mayoritario, insisto, tiene otras prioridades diferentes a capitalizar a Isagen. Entonces, a la empresa le conviene tener un accionista mayoritario con más músculo financiero. La propuesta que nosotros estamos haciendo, la visión que tiene el gobierno, la visión del presidente Juan Manuel Santos, es que si hay un activo que hace falta en Colombia, es la infraestructura de transporte. Eso es lo que realmente nos va a permitir ser más competitivos, ser una economía con más crecimiento. Y hemos hecho una gran apuesta, que digamos no tiene precedentes en nuestra historia. Las cifras de lo que se está pensando invertir en infraestructura de transporte son hoy de un orden de magnitud que van, digamos, en materia de infraestructura a transformar la historia de Colombia en dos. Pero para eso se necesitan recursos. Para poder hacer esa inversión en infraestructura de transporte se necesitan recursos. Yo lo pongo en unos términos muy sencillos y coloquiales y ustedes me disculparán. Cuando España entró a la Unión Europea le dio unos aportes para subvencionar la construcción de las autopistas. Todo el mundo va a España y queda sumamente impresionado por la calidad de la infraestructura de transporte. Ese fue el aporte de la Unión Europea cuando España entró a la Unión Europea. A nosotros, para bien o para mal, nadie nos va a regalar la infraestructura. Nosotros tenemos que sacarla de nuestros propios recursos. Entonces, movilizando un activo que se llama Isagen con un dividendo que es el 3,5% del valor de nuestra inversión a unas carreteras que nos van a dar un 18%, estamos generando valor, pero más que valor, estamos generando empleo. Las hidroeléctricas están ahí, generan unos puestos de trabajo, esos puestos de trabajo no se van a perder, los empleados de Isagen seguirán teniendo su trabajo, pero con los recursos que nosotros movilizamos hacia la infraestructura de transporte, vamos a generar muchos empleos, miles de empleos, para construir esa infraestructura. Y eso nos va a dar un gran dividendo, no solo en competitividad, no solo en crecimiento de la economía, sino un gran dividendo social. Vamos a generar muchos más empleos con la conversión de estos recursos que están hoy en Isagen hacia la infraestructura de transporte. Esa es la propuesta. ¿A través de qué vehículo? ¿Cómo vamos a hacer ese aporte al sector del transporte? Nosotros estamos convencidos que los países, para poder avanzar más decididamente hacia el desarrollo, necesitan entidades financieras fuertes, capaz de financiar proyectos de largo aliento, a 20 o 30 años, en condiciones atractivas y favorables, sin regalar la plata, pero sí en condiciones financieras atractivas. Mirando la experiencia de Brasil, mirando la experiencia de la China, mirando la experiencia de Rusia, mirando la experiencia de la India, de los BRICS, un elemento distintivo es que los estados en esos países han tenido la capacidad de movilizar recursos a través de una entidad financiera, un banco de desarrollo. Para eso nosotros creamos y tenemos preparado un nuevo instrumento, que es la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional lo que hace es entrar a financiar estos proyectos. Y por cada peso de la venta de Isagen que le pongamos a la Financiera de Desarrollo Nacional, la Financiera de Desarrollo Nacional lo apalanca 5 veces. 5 veces. Entonces, los 5 billones de la venta de Isagen se podrán convertir en 25 billones de pesos de financiamiento.
Eso puede sonar exageradamente grande, pero los proyectos del programa de APPs ya adjudicados o en proceso de adjudicación, solamente los que ya están sobre la mesa, de los que hemos hablado tanto, todos esos proyectos van a requerir, los que ya están hoy aprobados, 30 billones de pesos. 30 billones de pesos. Esos proyectos que piden financiamiento por 30 billones de pesos, claro, van a salir a los mercados internacionales, van a buscar financiamiento en los bancos colombianos, pero todos los interesados en financiar los proyectos han dicho: necesitamos un compromiso de una entidad financiera del gobierno que nos dé garantías, que nos dé confort, que nos dé seguridad. Un CASE, por decirlo así, de un banco de desarrollo del gobierno colombiano. Y están pidiendo que eso sea el 20% del financiamiento de cada proyecto, para que, montado sobre ese financiamiento, aparezcan otras fuentes de financiamiento, bien sea de los bancos en Colombia o los bancos en el exterior. Entonces, por eso nosotros tenemos que fortalecer patrimonialmente a la Financiera de Desarrollo Nacional. Esa Financiera de Desarrollo Nacional va a tener una junta directiva tan seria, tan idónea, tan competente como la de ISAGEN, con miembros independientes. Por ejemplo, hacen parte de ella el exministro Guillermo Perry o el expresidente de Bancolombia, Jorge Londoño. Son miembros de esa junta directiva, que es la que va a destinar el financiamiento de los recursos de ISAGEN a los proyectos de infraestructura. Y no solo se trata de los proyectos de las 4G, la Financiera de Desarrollo Nacional también va a poder apoyar una multiplicidad de proyectos que el país necesita. Por ejemplo, el Metro de Bogotá, o por ejemplo, la refinería de Barranca Bermeja. Nosotros tenemos que hacer unas obras para modernizar la refinería de Barranca. Hay discusión sobre el tamaño y la magnitud de esas obras. Pero hoy por hoy en Colombia, ya Ecopetrol tiene agotados todos los cupos con el sistema financiero. Ya a los fondos de pensiones en Colombia no les cabe un bono más de Ecopetrol, porque recuerden ustedes que hay unos límites, una máxima exposición por deudor. La única entidad en condiciones de ofrecerle financiamiento a Ecopetrol para seguir adelantando esos proyectos es la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces nosotros queremos convertir los 5 billones de pesos de ISAGEN en 25 billones de pesos de financiamiento a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, para que el programa de las 4G, que ya está en su última fase, ya en este momento lo que están haciendo los concesionarios es conseguir el financiamiento para poder arrancar con los proyectos. Y ayer que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los financiadores de este programa, nos decían: estamos listos a participar, bien sea banca colombiana o banca internacional, pero necesitamos la cuota de la Financiera de Desarrollo Nacional. Ahí viene entonces la pregunta de qué fuentes alternativas de recursos podemos utilizar para fortalecer patrimonialmente a la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Cuáles fuentes adicionales puede haber? Y en todos los debates económicos, y esto pasa en Colombia y pasa en cualquier parte del mundo, pasa hoy y pasaba hace 200 años, siempre aparece la opción más fácil, y es que el gobierno se endeude más. No dice que al gobierno le están ofreciendo financiamiento barato, no es que cuando salimos a colocar los bonos nos los sobredemandan 5 veces. Pues si hay tanto financiamiento, endeudémonos más y no nos preocupemos por vender activos, sino que simplemente tomemos los recursos del financiamiento de la deuda y se los pasamos a la Financiera de Desarrollo Nacional para fortalecerla patrimonialmente. Eso suena fácil, es como un atajo, la deuda, la solución a todos los problemas. Pero Colombia tiene un compromiso. Colombia tiene el compromiso de la responsabilidad fiscal, que dijo: tengo unos techos al endeudamiento y al déficit fiscal. Y sobre la base de esos compromisos, nos han subido 2 veces la calificación de riesgo soberano. Y sobre la base de esos compromisos, se nos ha bajado el costo del financiamiento. Naturalmente, el día que Colombia diga: yo me voy a liberar de esa camisa de fuerza y voy a salir a endeudarme más, pues adiós las mejores calificaciones y hacia arriba el costo del financiamiento, porque perdimos la herramienta que nos tenía disciplinados y que nos permitía endeudarnos barato.
Entonces, esa opción facilista, ese atajo del endeudamiento, suena tentador, suena atractivo, pero a largo plazo no es bueno, porque ¿de qué nos sirve financiar ese fortalecimiento patrimonial de la FDN endeudándonos si a los 2 días lo que hacemos es subir el costo del financiamiento para toda la economía colombiana, perder calificación como la que tenemos hoy en día? Entonces, por eso, todos los caminos que conducen a aumentar la deuda, que son ignore los dividendos futuros o simplemente emita unos bonos, o lo de Fogafín, todo eso que es aumentar el endeudamiento del gobierno, no es una verdadera opción. Otra idea es venda otros activos que no sean Isagen. ¿Dónde puede haber 5 billones de pesos? Realmente son muy pocas las empresas de participación estatal que dan esos órdenes de magnitud. Ecopetrol, naturalmente, y vender un porcentaje de Ecopetrol es una idea que ha tenido, digamos, sus ciclos, ha ido y ha vuelto. Naturalmente, hoy por hoy, con la acción de Ecopetrol tan deprimida como está, pensar en vender una participación accionaria de Ecopetrol no parece la mejor alternativa. Otra empresa que tiene un tamaño similar a Isagen sería ISA. Pero yo qué quiero decir con respecto a ISA. ISA es una empresa que tiene un negocio que yo sí podría denominar estratégico, porque es la transmisión de energía. Es un monopolio. Hay otras redes de transmisión, pero realmente es un monopolio. Y es muy importante. Y es una empresa que además ha logrado hacer una gran diversificación de sus negocios, obteniendo una mejor rentabilidad. Entonces no hay otras alternativas. Yo descartaría Ecopetrol, descartaría ISA, y en los órdenes de magnitud está Isagen, en un mercado que es la generación de energía, donde el 50% de la energía que se genera en Colombia ya hoy es privada, donde hay competencia y donde las tarifas que pagamos todos los usuarios en nada dependen de si Isagen está en manos públicas o en manos privadas. Otra idea que se ha mencionado es tomar los recursos del FAE, del Fondo de Ahorro y Estabilización, las regalías. Al cierre del año pasado teníamos aproximadamente 2.500 millones de dólares allí. Hace un año, cuando dimos este debate, esos recursos del FAE crecían y crecían y crecían y crecían, y todo el mundo se hacía la idea, pues a lo mejor de ahí se puede sacar una plata. Porque hay que decirlo, esos recursos del FAE están invertidos en el exterior de una manera completamente análoga a las reservas internacionales de Colombia, es decir, en papeles muy seguros, que por ende tienen muy baja rentabilidad. Entonces hace un año decíamos, bueno, tiene muy baja rentabilidad esa inversión, a lo mejor se pueden tomar recursos del FAE y con eso capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional. Dos consideraciones. Primero, los recursos del FAE no son del Gobierno Nacional, son del Sistema General de Regalías, es decir, son de los departamentos y municipios de Colombia. Primer elemento, son de ellos. Segundo, de un año para acá ha cambiado mucho la visión que tenemos de esos recursos. Fíjense que ya estamos en el mundo del desahorro. Necesitamos liberarlos para poderles mantener el flujo de las regalías a los departamentos y municipios. Este año estamos desahorrando y de hecho con eso es que pudimos mantener un poco más altos los ingresos de los productores. Estamos desahorrando del FAE, lo cual ya advierte que lo que uno tiene ahorrado en el FAE tiene que ser muy líquido, porque con la descolgada de los precios del petróleo inmediatamente tuvimos que entrar a transferir los recursos a los entes territoriales para compensar la caída de las regalías. Las inversiones en infraestructura, préstamos a 20 o 30 años, no son líquidos. Si mañana o pasado mañana se necesita esa plata, esos recursos no están disponibles. Estarán disponibles cuando se paguen al final de la vida de un crédito. Entonces, eso que parecía tentador hace un año o como una opción ya no lo es tanto hoy. Primero porque se ve que los recursos se están necesitando para compensar la caída de los precios del petróleo sobre las regalías.
Nos lleva entonces a la última opción, que son las reservas internacionales de Colombia. Y quiero decir acá que esto de hablar reservas internacionales de Colombia no es solo una precisión semántica. Las reservas internacionales no son del gobierno nacional. Las reservas internacionales son del país como un todo. Las administra el Banco de la República. Es cierto, hemos acumulado reservas internacionales en montos muy considerables en los últimos años. El Banco de la República compró muchos dólares. Tenemos hoy 47.000 millones de dólares. Pero ¿para qué están esos 47.000 millones de dólares? ¿Para hacer inversiones productivas en carreteras, en infraestructura? No. Están ahí como un colchón de seguridad, para que en el momento en que sea necesario, el Banco de la República venda esos dólares. Dios no lo quiera, pero en un mundo tan volátil como el que vivimos, en cualquier momento el dólar se dispara y el Banco de la República considera oportuno vender dólares de los que tiene acumulados en reservas para estabilizar la tasa de cambio. Es un colchón de seguridad de la economía como un todo. El constituyente fue muy sabio en este tema del uso de las reservas internacionales, porque en general lo que estableció es que la posibilidad del Banco de la República de prestarle recursos al gobierno es algo excepcional. Usted, doctor Serpa, como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, recordará eso perfectamente, y estableció una cláusula y dijo: el Banco de la República solo le podrá prestar al gobierno nacional en condiciones extraordinarias, y para ese propósito se requerirá el voto unánime de todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Eso nunca se ha hecho desde 1991, nunca ha pasado, y siempre se ha dicho que la reserva... Tiempo, ministro, pero necesita 5 minutos más para el ministro para que termine. Entonces, simplemente para terminar, nosotros estamos convencidos de que en el mundo actual, con la caída de los precios del petróleo, con la desaceleración de la economía china, con la debilidad de la economía europea, la mejor apuesta que tiene Colombia para seguir creciendo es construir la infraestructura que le falta. Ese va a ser el gran motor de nuestra economía. En los últimos 10 años estuvimos montados en una ola asociada a los altos precios de los productos básicos, al acceso privilegiado a los mercados financieros. Esa ola se está desvaneciendo para toda América Latina. Ahora viene la capacidad de cada uno de saber nadar. Ya no es ir en esa ola. Y para nadar tenemos que hacer esfuerzo. El mejor esfuerzo que podemos hacer los colombianos en este momento es optimizar nuestros recursos, movilizarlos hacia aquellos sectores que nos van a permitir mantener un buen dinamismo de la economía y que van a permitir que se generen empleos. Hacer la transformación de lo que el gobierno tiene invertido en ISAGEN y ponerlo al servicio de la construcción de las carreteras es la mejor apuesta que podemos hacer todos los colombianos para mantener el buen ritmo y el buen desempeño que tiene nuestra economía. Esta propuesta es hoy motivo de admiración, es lo que los demás países están pensando hacer. Todos los países están pensando en una estrategia de inversión en infraestructura, con la única diferencia de que Colombia lleva 3 años preparándola. Y llegó el momento decisivo, llegó el momento de entrar a financiar los proyectos. Y para eso necesitamos un Estado fuerte. Esto no es para un Estado minimalista, esto no es un Estado neoliberal. Necesitamos poder fortalecer patrimonialmente una entidad financiera que le va a asegurar a todos los concesionarios que ahí está el financiamiento para sus proyectos.
de iniciativa pública, de iniciativa privada, para que esto sea una realidad y podamos tener el país en obra, en obra. Ahí están los empleos que nos van a hacer falta, ahí está la actividad económica, ahí está la actividad del sector de la construcción, eso es lo que nos va a permitir seguir siendo un país destacado en materia económica. Y los riesgos, las preocupaciones, las incertidumbres, que son todas preocupaciones válidas para poner sobre la mesa, sobre la discusión, nosotros tenemos la tranquilidad de contar con un marco regulatorio sólido, fuerte en el sector eléctrico, de ver unos inversionistas serios que van a ser unos jugadores importantes en el mercado eléctrico colombiano, que incluso van a permitir que Isagen crezca más, que se vuelva una empresa regional, no la hemos podido sacar del ámbito colombiano, queremos que se vuelva una empresa más parecida a Ecopetrol o a ISA, es decir, con un enfoque y un alcance más allá de nuestras fronteras, y para eso hemos hecho todas las pruebas de verificar que los 3 precalificados que llegan a la subasta cumplan con esos requisitos. Yo dejaría ahí, señor presidente, esta es la visión general, pero estoy seguro que después de la intervención de los voceros tendremos la oportunidad de aclarar algunas dudas. Está también el ministro de Minas y Energía citado para todos los temas regulatorios del sector eléctrico, y algo muy importante, porque sé, senadora Gaviria, que ha sido una de las preocupaciones suyas, el tema ambiental. ¿Qué va a pasar con los recursos hídricos? ¿Qué va a pasar con las hectáreas de bosque? Yo quiero decir esto de entrada: los estándares ambientales los pone el Ministerio de Medio Ambiente, lo tienen que cumplir, privada o pública, y ya el ministro de Medio Ambiente tendrá la oportunidad de explicarles si los estándares ambientales de las privadas versus las públicas son diferentes. Esta no es la primera vez que se venden activos del sector eléctrico, eso hay que advertirlo. Aquí se me han vendido muchos activos del sector eléctrico. Entonces se hace uno la pregunta, por ejemplo, Chivor, la hidroeléctrica más grande de Colombia en su momento, cuando se vendió en 1996. Hoy tiene un manejo ambiental peor al que tenía cuando era estatal, o simplemente un manejo ambiental que respeta nuestra normatividad y cumple con las reglas de juego. Esa pregunta la responderá el ministro de Medio Ambiente. Gracias, señor presidente.